Vamos a ver por fuera. Observen que ahí, tómalo ahí. Si yo le vengo y le quito el dedo a esto, el nivel en la pajilla va a descender. Pero incluso, vean que desciende muy despacio. Y el despacio va a descender. Vean que desciende muy despacio, vean. Pero vean qué pasaría si yo hiciera esto, vean. Lo saco un poco del agua y lo suelto y vean lo que pasa. ¿Por qué creen ustedes que aquí ascendió muy despacio cuando estaba en el agua? ¿Y por qué creen ustedes que cuando yo vine y hice esto acá, descendió más fácil, más rápido? Muy fácil, voy a explicar eso el por qué. Y por la cohesión de fuerzas intermoleculares de los líquidos. Vamos a explicar eso. ¿Qué le confiere esa capacidad de subir o de bajar por un tubo capilar? Imaginémonos que este es el agua y que este es el tubo. El tubo delgado, que aquí no lo estoy representando tan delgado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Oye, aquí yo tengo una presión que se está ejerciendo sobre el agua. ¿Cómo se llama esa presión? Presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica, esa presión atmosférica es la presión que depende del aire. Como el agua está siendo comprimida por la presión atmosférica, el agua entonces perfectamente puede ascender en un tubo muy delgado acá. Al estar siendo comprimida, entonces el agua entra por este orificio y entonces tiende a ascender. Pero lógico, tiene que ser un tubito muy delgado para que se pueda dar ese fenómeno, para que pueda ascender. De hecho, cuando hice ese experimento acá con ustedes, de que cuando la pajilla estaba acá y que bajaba muy despacio, eso les demuestra a ustedes que cuando está la pajilla en el agua, hay una presión también ahí. Hay una presión de resistencia. Ajá. Pero tienen solos. Atienden solos, sí, atienden solos. Pero saben, Ajá. sí, Si este fuera muy delgadito, atiende solo, sin que yo tenga que succionar. ¿Verdad? Ajá. Cuando yo vine y hice esto, y lo solté, empezó a bajar muy despacio. ¿Por qué empezó a bajar muy despacio? Porque ya sabemos que esto tiene que bajar. Esto baja, pero está siendo detenido momentáneamente por la fuerza de ¿qué? Por la fuerza de presión que hay aquí. Y porque también hay una fuerza de presión entre las moléculas del agua, ¿verdad? Pues con esto explicamos el proceso de capilaridad. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces es una propiedad de los líquidos de alcanzar en el interior de tubos muy delgados, coloquémoslo ahí, muy delgados, un nivel diferente muy diferente al del resto del líquido. Entonces, con esta pequeña explicación, siguiendo la minuta que nosotros teníamos que desarrollar, teníamos que ver características de los estados de la materia y tenía que enseñarles a reconocer los estados mediante las imágenes. Por ejemplo, este es el estado sólido porque las moléculas están muy unidas, el estado líquido porque están un poco más separadas, mucho más separadas en el estado gaseoso, y aquí ya los electrones fuera de las órbitas de atracción del núcleo de los átomos, que representa el estado plasma. Entonces ya con esto ya reconozco a los estados de la materia por medio de las imágenes, que es algo que se va a utilizar en el examen. Reconocimiento de las fuerzas de cohesión, ya hablamos de lo que son las fuerzas de cohesión por imágenes. Aquí vemos que las fuerzas de cohesión son muy intensas en el estado sólido,
y van disminuyendo conforme vamos pasando del sólido al estado plasma. Ya también lo vimos entonces de acuerdo al video. Reconocimiento por imágenes de la energía cinética. Hablamos que la energía cinética es la energía del movimiento. Conforme menor fuerzas de cohesión, mayor energía cinética, como lo estamos viendo acá en los diferentes estados, del sólido hasta el plasma. Y hablamos también, tenemos que hablar sobre los espacios intermoleculares. Los espacios intermoleculares, como su nombre lo indica, son los espacios que se dan entre las moléculas en los diferentes estados de la materia. Hay mayores espacios intermoleculares, por ejemplo, en el estado gaseoso que en el estado líquido y mucho menos en el estado sólido. Así, en el estado plasma, ya los espacios intermoleculares pueden ser que sean muchísimo más grandes en vista de que los mismos electrones que se pueden considerar como partículas ya dejan de ser atraídos por los núcleos de los átomos. Ahora, siguiendo con la minuta, tengo que ver la tabla, resolver la tabla que les había dejado como una actividad en los apuntes de clase. Y tengo que hablar sobre la relación del movimiento y la energía cinética en los espacios intermoleculares y las fuerzas de cohesión en los diferentes estados. Entonces, por ejemplo, vamos hablando del estado sólido y la forma que tiene el estado sólido. Vamos a decir que tiene una forma definida o constante, es decir, que la forma en el estado sólido no cambia. Y la relación entre la energía cinética es que la energía cinética en el estado sólido es muy pequeña. Los espacios intermoleculares van a ser entonces muy pequeños también porque la energía cinética es pequeña a raíz de que las fuerzas de cohesión en el estado sólido son muy fuertes. Vamos entonces a hablar del estado líquido. Dice que la forma en el estado líquido, su forma no es rígida, sino que adopta la forma del recipiente. Porque precisamente en el estado líquido el movimiento de las partículas es un poco más grande que en el estado sólido. La energía cinética también aumenta al haber mayor movimiento de las partículas y también al haber mayor espacios intermoleculares. Al haber mayores espacios intermoleculares en el estado líquido, también las fuerzas de cohesión van a disminuir en este estado en particular. Ahora hablemos de la forma en el estado gaseoso. Un gas tiene forma definida. Perdón, no tiene forma. Un gas no tiene forma definida. Es que no lo había colocado. Un gas no tiene forma definida, sino que adopta la forma del recipiente y también va a tener el mismo comportamiento del líquido en lo que es la energía cinética, los espacios intermoleculares y las fuerzas de cohesión. La energía cinética aumenta en el estado gaseoso, lo mismo que los espacios intermoleculares, y las fuerzas de cohesión se podría decir que son inexistentes en el estado gaseoso. Ahora vamos hablando de del volumen en el estado sólido. Los sólidos tienen un volumen definido, es decir, un volumen constante. No van a cambiar. Vamos a hablar entonces del volumen en los líquidos. En este caso, un líquido tiene un volumen definido o constante. Esto también lo vimos en la práctica cuando Josué, por ejemplo, presionó el vaso y observamos que el líquido ascendió. Eso se explica porque el volumen no cambia. Es decir, la cantidad de líquido contenido en un espacio no va a cambiar, es el mismo y por eso entonces el líquido ascendió. Por eso en un líquido los volúmenes son constantes. En los gases no tienen un volumen definido, los gases, en vista de que las moléculas tienden a expandirse y tienden a ocupar el espacio del recipiente que lo contiene. Si ocupan un espacio en un recipiente, lógicamente van a tener el volumen va a ser de acuerdo a ese espacio, en ese recipiente en el que se encuentren, pero tienen la tendencia de expandirse. Vamos a hablar de la fluidez. Lógicamente un sólido no fluye. Ahora hablemos de los líquidos. Los líquidos fluyen fácilmente.